Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre el capítulo 5. El capítulo 5 trata sobre los sistemas de lazo cerrado. Ya acabamos de ver en la lección anterior de la semana pasada cómo trabajar con los sistemas en lazo abierto y cómo ubicar los retenedores de orden 0 y los muestreadores y obtener así una función de transferencia pulsada que nos puede dar una relación discreta entre la salida y la entrada. Nosotros acá vamos a utilizar un sistema básico, un sistema típico como el que estamos viendo acá. Y ese sistema típico vamos a hacer un procedimiento general para poder analizar la función de transferencia que hay desde una señal a otra. Normalmente nosotros hacemos la función de transferencia entre la salida, CDS, y la entrada, RDS. Sin embargo, por ejemplo, para análisis de sistemas robustos, nosotros también podemos ver la relación que hay entre el error EDS y la señal de referencia RDS. De esa manera vamos a definir el primer paso de nuestro procedimiento. En el diagrama de bloques primero se identifican todos los muestreadores y se asigna una variable a la entrada de cada muestreador. La salida del muestreador será la variable estrellada. Pues en este caso, por ejemplo en nuestro diagrama de bloques, vamos a ver que tenemos un muestreador en esta parte. Ya saben lo que eso significa, tenemos acá un muestreador, tenemos acá una señal estrellada que la vamos a identificar, estrella de S, siguiendo los pasos que estamos escribiendo, y ya sabemos que acá internamente en GDS también tenemos un bloquecito de un retenedor de orden 0 que viene multiplicado por la función de transferencia. Es como si viniera de dos maneras. Vamos a definir entonces, ya que acabamos de poner ya nuestra señal estrellada, ahora vamos a definir nuestro segundo paso. Vamos a colocarle primer paso a este de aquí, vamos a poner el segundo paso, el cual indica que se interpreta la salida de cada muestreador como una fuente y se escriben las ecuaciones de la salida del sistema y de la entrada de cada muestreador en términos de la salida de los muestreadores y de la entrada del sistema. Llamamos a estas ecuaciones las ecuaciones originales. Este paso es muy importante porque nos ayuda a escribir las ecuaciones de tal manera que sea fácil deducir nuestro sistema final. Cuando, por ejemplo, vemos este sistema, lo que nos está diciendo el paso que les acabo de decir es que después de que nosotros definimos las funciones en estrella, las salidas de los muestreadores, ellas se van a comportar como fuentes, o sea que vamos a propagar su señal hacia la salida. Y las entradas de los muestreadores también vamos a propagar su señal hacia lo que son las entradas y lo que son las salidas. De esa manera vamos a definir nuestras ecuaciones originales así. Decimos que la primera ecuación original vendría siendo con respecto a la salida. En la salida vemos que tenemos a CDS en términos de las salidas de los muestreadores, entonces vendría siendo E estrella de S por GDS y vamos a escribirla acá. Tendríamos que CDS es igual a E estrella de S por, perdón, me olvidó decir esta última parte. Vamos a tratar de que las funciones estrelladas siempre estén al lado derecho, solamente por notación. Entonces decimos GDS por E estrella de S. Esta es nuestra primera ecuación original. Vamos para la segunda. Entonces dice, la entrada de cada muestreador la vamos a escribir en términos de las entradas o de las salidas estrelladas. En este caso la entrada del muestreador es EDS y la vamos a terminar en términos de RDS menos HDS por CDS. Entonces vamos a escribirla acá. Sería como número 2. Tendríamos que EDS vendría siendo igual a RDS menos HDS por CDS. Aquí estas dos que tenemos aquí, entonces nosotros las vamos a llamarlas aquí nuestras ecuaciones originales. Son las ecuaciones que nos van a dar al final nuestro sistema o donde sea que lo queramos describir. Y paralelamente vamos a escribir acá debajito en morado, vamos a escribir como un 2 con comillita, un 2', que va a ser reemplazando lo que tenemos como CDS
acá lo vamos a reemplazar en este término de aquí. Entonces tendríamos a E de S viene siendo igual a R de S menos H de S, y vamos a reemplazarlo por eso, por G de S por E estrella de S. Ahora lo único que tenemos que hacer es estrellar. Para eso vamos a definir el tercer paso. Nuestro tercer paso vendría a ser: se estrellan las ecuaciones originales y se resuelve por la variable de interés. Entonces en este caso pues vamos a estrellar 1 y 2'. Vamos a escribir aquí que estrellamos, vamos a estrellar 1 y vamos a estrellar a 2'. Si estrellamos a ambos tendríamos que C estrella de S sería igual a G estrella de S por E estrella de S. Y si estrellamos a 2', tendríamos que E estrella de S es igual a R de S menos H por G barrita, recuérdenlo, de S, perdónenme, aquí estamos estrellado por E estrella de S. Fíjense en algo, ustedes tienen que tener mucho cuidado en esta parte. Si hubieran cogido y seguido el tercer paso que está aquí y lo hubieran hecho con esta función que está aquí, ustedes no pueden coger y estrellar esto acá, porque la función estrella de esto sería HC estrella con una barra de S. Y eso que tienen ahí, que se fuera lo de HC estrella de S, eso no lo pueden hacer. Vamos a escribir aquí que si E estrella de S es igual a R estrella de S menos H por C barrita de S estrellado, esto no se puede, porque después no vamos a poder separar. Aquí no se puede separar, no se va a poder separar después la C. Entonces va a ser imposible que nosotros tengamos una salida de C con respecto a R. Mientras que si lo hacemos de la manera como lo estamos trabajando acá abajo, sí vamos a poder llegar ahí. Luego de esto, entonces ya lo que queremos es obtener, vamos primero a obtener a E, la función de E. Entonces tendríamos aquí a E estrella de S, viene siendo igual, E estrella de S, que multiplica a 1 más HG barrita estrella de S, sería igual a R estrella de S. Y aquí es fácilmente deducible que E estrella de S viene siendo igual a R estrella de S sobre 1 más H por G estrella de S. Y de esta manera entonces tendríamos la función de E estrella. Y si quisiéramos entonces ya queda fácil, porque nosotros pudiéramos decir que si C es igual a E por G y ya tenemos E, pues fácilmente hallamos a C estrella. C estrella sería igual a esto mismo de aquí que es E. Vamos a duplicarlo, ponerlo aquí. Pero además de eso, a esa parte le vamos a multiplicar a G estrella de S, porque estamos cumpliendo con la ecuación 1. Entonces, perdón, aquí me faltó el C estrella de S. Y ahora lo único que tenemos que hacer es evaluar. Entonces estamos evaluando E a la TS igual a Z. Y entonces de esa manera tendríamos que C de Z vendría siendo igual a G de Z por R de Z sobre 1 más HG barra de Z. Vamos a hacer un pequeño como análisis. No me gusta dejar que los conceptos queden tan matemáticos porque no se les van a grabar. Vamos a ver qué sería
CDS. Primero que nada, pues vamos a ver la primera definición en la ecuación 1. La ecuación 1 me define a mí que CDS, que es nuestra función continua, es igual a GDS por E estrella de S. Entonces tendríamos aquí que CDS es igual a GDS por E estrella de S. Fíjense que es una combinación de algo muestreado con algo continuo. De esa manera, entonces nosotros cogeríamos este E estrella de aquí, vamos a duplicarlo y lo vamos a poner acá. Y tendríamos que GDS, y esto es igual a CDS. De esa manera, fíjense que aquí tenemos una parte continua y aquí tenemos una parte discreta. Es muy diferente esto. El CDS que tenemos ahí no es exactamente una función continua, como si nosotros cogiéramos todo y lo pasáramos al dominio continuo. Acá en este caso vamos a asumir que CDS fuera una respuesta continua. Tendríamos, por ejemplo, algo así. Vamos a llamar a esto como C continua de S, por ejemplo. ¿Sí? Y si a ese C continua de S que nosotros estamos viendo ahí, tratáramos de ver su equivalente, ahora que lo implementamos en discreto, su equivalente, primero que nada, pues tendríamos como en los periodos de muestreo teníamos el equivalente de las señales, ¿sí? Porque estamos tratando como de describirlo de buena manera. Perdón, vamos a hacer un poquito más ancho el muestreo para mostrar mejor gráficamente mejor la cosa. Y si nosotros entonces fuéramos a ver lo que es CDS en particular, sería como una forma que tratara en los intervalos de muestreo de ser exactamente igual que lo que fuera la continua, ¿sí? Pero no es exactamente igual. Lo que veríamos nosotros en CDS sería el efecto que tuviera nosotros muestrear y añadir un zero order hold, porque recuerden que a la entrada en E estrella de S nosotros estamos realmente haciendo unos muestreos y lo estamos ingresando por la función de transferencia. Por tanto, esos muestreos van a tener como esta forma, así como ondeadito. Y en los puntos de muestreo va a ser exactamente igual. Mientras que nosotros el periodo de muestreo cada vez lo hagamos más chiquitico, pues se va a aparecer cada vez más nuestra CDS causada en el sistema discreto a la C continua de S que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver ahora el ejemplo 5.2 del libro. Vamos a hacerlo aquí en esta nueva parte. En el ejemplo 5.2 lo vamos a hacer para que vean otro tipo de arquitectura que pueden trabajar. Para este ejemplo nosotros tendríamos una entrada que es RDS, que pasa por un restaurador. A la salida de esto vamos a tener un muestreador, tenemos EDS. Ya saben que a la salida tenemos del muestreador, tenemos una estrella de S, tenemos a G1 de S. Luego de esto tenemos otro restaurador, más o menos, lo vamos a poner aquí. Tenemos otro muestreador, esta señal la vamos a llamar DDS y esta la vamos a llamar DDS estrella. Y a la salida vamos a tener algo que se llama G2DS. Finalmente, acá tendremos nuestra salida que se va a llamar CDS. Vamos a mover esta gráfica un poquito porque se me corre un poco. Y ahora vamos a realimentar. Primero vamos a hacer la realimentación grande, que es esta de acá. Y la vamos a mandar hasta este punto de aquí. Además de esta realimentación, acá vamos a poner una función que se llama HDS, en la cual vamos a recibir esta señal de aquí y vamos a mandarla acá al restaurador. Ahora lo que queremos saber es determinar la función de transferencia pulsada CDZ sobre RDZ. De nuevo, vamos a repasar entonces los pasos que nos habían dicho. Lo que primero teníamos que haber hecho era determinar los muestreadores. Lo segundo que tenemos que hacer es determinar tanto la salida como las entradas de los muestreadores en términos de las entradas y de las salidas de los muestreadores. Vamos a hacer eso mismo que les acabo de decir. Vamos a determinar la salida
en términos de la entrada o los muestreadores. En este caso, la primera es fácil. La primera ecuación sería CDS, perdónenme, sería CDS sería igual a G2DS por, en términos de las salidas de los muestreadores, de las salidas estrelladas de estrella DS. La segunda, vamos a hablar de la segunda señal que está de la entrada de uno de los muestreadores. Hablemos de DDS. DDS vendría siendo igual a, en este caso tiene que ser en términos de las salidas de los muestreadores, mucho cuidado. Entonces tenemos, acá hay una ruta y acá tenemos otra ruta, y esas son las rutas que vamos a utilizar. Entonces tenemos a E estrella DS, perdónenme, vamos a mover esto, acuérdense la anotación, vamos a colocar a G1DS por E estrella DS menos HDS por G2DS por D estrella DS. Esta viene siendo nuestra segunda ecuación original. La tercera, acuérdense que estamos definiendo la salida y estamos definiendo las entradas de los muestreadores. Entonces la tercera entrada de los muestreadores viene siendo EDS. Entonces tendríamos que EDS vendría siendo igual a RDS menos, vamos a ir esta ruta de acá abajo, menos hasta llegar a la salida del muestreador, vendría siendo menos G2DS por D estrella DS. Fíjense en la clave es lo que les digo, la salida pues del sistema, y además de eso las entradas de los muestreadores, y todas esas medidas tienen que ser expresadas o en la entrada, que es RDS, o en términos de las salidas de los muestreadores. Entonces analizamos cuáles rutas hay desde esas señales que son las más próximas hacia la salida que queremos ver. En este caso, por ejemplo, en DDS miramos la más próxima, que es esta, y miramos esta ruta. Pero además de eso también tenemos otra ruta que está aquí. Entonces tenemos que describir ambas rutas en la ecuación. Finalmente en EDS vamos a ver que tenemos una ruta por aquí y tenemos la otra ruta que viene por acá. Vean, fíjense que no usamos esta ruta por acá porque ya habría que pasar por otro muestreador, entonces no es necesario. Nuestro tercer paso es estrellar las ecuaciones. Entonces vamos a escribir acá, vamos a poner que vamos a estrellar, y entonces en este caso tendríamos acá, por ejemplo, 1 estrellado, 2 estrellado y 3 estrellado. Definiendo las estrellas tendríamos que C estrella DS viene siendo igual a G2 estrella DS por D estrella DS. Para el número 2 tendríamos que D estrella DS viene siendo igual a G1 estrella DS por E estrella DS menos H G2 barrita estrellado todo DS D estrella DS. Y finalmente tendríamos que E estrella DS viene siendo igual a R estrella DS menos G2 estrella DS por D estrella DS. Fíjense que es casi como la misma cosa, lo único que hay que hacer es estrellar lo que esté acompañando todo. Y en el caso tal de que ustedes tengan productos de variable de funciones continuas, pues lo único que hay que hacer es como pegarlos. Y básicamente a partir de ahí ya todo se vuelve como muy similar. Finalmente lo que vamos a hacer es despejar utilizando la variable de interés. Fíjense que lo que nosotros queremos es hallar un camino que nos lleve desde C hasta R. Eso es lo que queremos hacer. Para eso nosotros vamos a seguir un camino como el que estamos viendo aquí. Ese camino nos va a dirigir hacia la variable de interés. Hay muchos métodos para resolver esto. Recuerden que esto que está aquí, así estemos hablando en Laplace, así estemos hablando en otras ecuaciones, esto sigue siendo un sistema de ecuaciones. Y como buen sistema de ecuaciones, como los sistemas de 3×3 y sistemas de 2×2, lo podemos resolver
mediante métodos como eliminación gaussiana, inversión de matrices, la regla de Cramer, el método de sustitución, cualquier otro método que a ustedes se les ocurra, pueden utilizarlo. A mí personalmente me gusta más el método de sustitución porque es un poquito más visual. Sin embargo, pueden haber sistemas que sean tan complejos que toque que usar, por ejemplo, el método de eliminación gaussiana. Para averiguar el método de eliminación gaussiana, pues ustedes simplemente lo buscan y lo que van a hacer es que van a despejar para las variables C, D y E. Y después de eso, entonces van a tener una expresión que les hable de CDS con respecto a la entrada RDS. Eso les queda de asignación si quieren mirarlo, pero no vamos a entrar en esos detalles en este momento. Fíjense entonces que lo que yo quiero es que C ya está en términos de D. O sea que si hallo D, lo único que hay que hacer es multiplicarle G2. Y D está en términos de estrella y de E. Y E está en términos de R, que nos interesa, y de D. Significa que si metemos esto aquí, ya estamos eliminando una variable. Les estoy describiendo para que vean el razonamiento que hay que hacer para poder hacer este despeje, porque no siempre uno lo ve tan evidente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar 3 estrella, voy a reemplazarlo en 2 estrella. Para hacer eso, entonces yo tendría aquí que D estrella de S viene siendo igual a G1 estrella de S. Vamos a abrir un paréntesis grande y vamos a escribir a estrella de S. Esto vendría siendo R estrella de S menos G2 estrella de S por D estrella de S. Y tenemos que seguir con esta parte de aquí. Vendría siendo menos H G2 barrita estrella de S por D estrella de S. Ahora todo ya lo tenemos en términos de D y en términos de R. Entonces aquí ya está como fácil la vuelta. Lo único que hay que hacer es D estrella de S. Vamos a expandir ese paréntesis. G1 de S por R estrella de S menos G1 estrella de S, G2 estrella de S por D estrella de S, perdón, menos H por G2 barrita estrella de S por D estrella de S. Ahora está breve la vuelta porque ya solamente nos queda R y D. En este caso vamos a hacer una factorización aquí. Tendríamos que D estrella de S y vamos a pasarlo. Esto lo vamos a pasar para acá y esto también lo vamos a pasar para acá. Entonces, ¿qué multiplica 1 más G1 estrella, G2 estrella, ¿sí? Más H G2 barrita de S y cerramos aquí. Y eso viene siendo igual a G1 estrella de S por R estrella de S. Y ya estamos del otro lado. Porque simplemente lo que tenemos que hacer es que decimos que D estrella de S, y aquí sí me dio un poquito de pereza, entonces lo que voy a hacer es que voy a traerme, uy, aquí qué hice, voy a traer esto de acá y esto que está aquí también me lo voy a traer y lo voy a poner por acá en el denominador, porque pasé a dividir. De esta manera vamos a poner esto como el primer cuadro en verde. Ya tenemos D, y si tenemos D, ya vimos arriba que podemos tener a C. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es que C estrella de S viene siendo igual a G2 por D estrella, y ya tenemos a D estrella, entonces sería G2 y vamos a traernos esto de aquí. De nuevo me dio un poquito de pereza, entonces vamos a traernos esto por acá, vamos a ponerlo por aquí y vamos a coger esto de por aquí y lo vamos a duplicar y nos lo traemos para acá y por acá, y esto de aquí
perdónenme, que esto le faltan unos retoques, esto es DS y esto es estrella, déjenme, yo me fijo que todo esté en orden, listo. G2 estrella, G1 estrella, R estrella. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a decir, evaluando E a la TS igual a Z, tendríamos todo esto mismo que sería, aquí sí no me sirve la pereza porque tengo que escribir ya todo de nuevo, C de Z es igual a G2 de Z por G1 de Z, pues vamos a mandar de una vez a dividir la R de Z, todo dividido 1 más G1 de Z, G2 de Z, más H por G2 barrita de Z. Y a esto sí le vamos a poner otro cuadro. Y esto, ¿cómo se va a llamar? Esto se va a llamar función de transferencia pulsada. Fíjense que ¿qué es lo que más como que me importa a mí que ustedes saquen de todo este procedimiento? Grábense los 3 pasitos. Fíjense que al hacer los 3 pasitos, todo sale muy simple. ¿Cuáles son los 3 pasitos? Recuerden, la salida en términos de la entrada de las salidas de los muestreadores. Y la entrada de los muestreadores también viene siendo en términos de las entradas de los muestreadores y de la entrada. Entonces vean que al tenerlo de esta manera, vean que sale muy fácil coger y reemplazar y estrellar. Y además de eso sale muy fácil ya pasarlo aquí. Van a haber casos en los cuales ustedes no van a poder hacer eso, porque a veces puede pasar que ustedes tengan un producto como CDS por una función y tengan que estrellar, por ejemplo, CDS perdónenme, GDS por CDS, que les quede el término GDS por GDS por CDS. Cuando hacen eso y lo estrellan, fíjense que ustedes no pueden tenerlo de esa manera, porque cuando ustedes tienen G por CDS todo estrellado, esta C de aquí no la pueden sacar para despejar la ecuación la función de transferencia. Entonces nunca vayan a hacer esa jugada de estrellar la C o alguna señal continua, estrellarla cuando está multiplicada por una función continua, porque entonces van a tener que pegarlas las dos con una barra y ahí sí ya no van a poder hacer nada del álgebra que necesitan.